Saludos, amigas y amigos de toda América, de Puerto Rico y para el mundo. Esto es Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Yo soy Carlos Pérez Sierra y, como de costumbre, acompañado en esta mesa redonda con un panel de naturópatas licenciados. Aquí tengo el gusto de presentarles el señor Ángel Barreiro y doctor Norman González Rivera. Saludos. El doctor Norman González Chacón tiene unos compromisos que le impiden estar con nosotros en esta ocasión. ¿Por qué algunos tipos de cáncer son incurables? Ese es el titular que nos provee el sitio de noticias RT Sepa Más, refiriéndose a un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Científicos españoles descubren por qué algunos tipos de cáncer son incurables. Los investigadores han detectado el origen de la resistencia a la quimioterapia de varios tipos de cáncer. Ese subtítulo como que nos pone en problemas porque está suponiendo entonces que la quimioterapia es curativa, porque dice que hay una resistencia a la quimioterapia de varios tipos de cáncer, luego de un titular que dice que descubren por qué algunos tipos de cáncer son incurables. Pareciera decir entonces que la quimioterapia cura una serie de cáncer, pero que hay unos que no los curan. Lo que pasa es que, fíjate, se está partiendo de la premisa de que una persona que reciba quimioterapia y dure más de 5 años sobrepasó esa etapa en la cual se considera curado, pero sabemos que mucho de esto es más estadística, y al igual que como sucede con las bacterias y los microorganismos y patógenos, la mayor parte llega un momento que se hacen insensibles al antibiótico, pues así también muchas de las células de cáncer se pueden hacer insensibles a los agentes quimioterapéuticos. Y dice aquí en la lámina número 3 que estos científicos del Estudio de Investigaciones Biomédicas de Barcelona encontraron que ese 10% de los tumores de colon y de estómago carecen de una molécula, es la TP53TG1, que en las células sanas estas moléculas inhiben la formación de la proteína YBX1, y la YBX1 es una proteína que activa oncogenes dentro de las células que impiden la destrucción de las células malignas. O sea que es un mecanismo, el cuerpo tiene fíjate, el cuerpo de por sí tiene un mecanismo protector, pero hay ciertas células que carecen de esta molécula protectora, y entonces pues no existe la posibilidad de que el cuerpo pueda autorregular los oncogenes. O sea y entonces proliferan y entonces, para efectos científicos, estos tumores o este tipo de cáncer no va a reaccionar como la mayor parte de otros cánceres reaccionaría ante la quimioterapia, y entonces le llaman que se ha hecho insensible a la quimioterapia por esta situación que ocurre, que entonces no van a reaccionar porque se siguen activando oncogenes, se siguen multiplicando las células cancerosas. Diría yo que para efectos estadísticos más que científicos, porque la ciencia es un concepto o una metodología que si parte de resultados incorrectos o no absolutos, pues entonces quizás deberíamos llamarle que para los fines estadísticos ellos la catalogan así. Esto es un asunto que debería de preocupar a la comunidad médica, por el hecho de que si dejamos afuera ya la plétora de efectos colaterales que de entrada tienen los quimioterapéuticos, y si también tomamos en consideración que muchas personas realmente no están respondiendo favorablemente al uso de este tipo de tratamiento, el hecho de que la noticia aquí en la lámina número 5 dice en el primer párrafo que las resistencias inducidas por este mecanismo son múltiples e incluyen fármacos usados en el tratamiento común de este tipo de cánceres, como el 5-fluorouracilo, el oxiplatino o el irinotecan, que son medicamentos que comúnmente son utilizados en este tipo
de tratamiento y que son recién desarrollados como los inhibidores de quinasa. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de que incluso medicamentos que no han sido utilizados en estos pacientes ya se sabe que pueden tener este tipo de resistencia inducida. Sí, lo que se puede ver aquí es la falla. Y fíjate, en este sentido los científicos españoles han sido claros en decir que, mira, no todo el mundo, resumiendo, ¿verdad?, la noticia, no todo el mundo va a reaccionar favorablemente al efecto de los agentes quimioterapéuticos en ciertos tipos de cáncer porque se hacen insensibles al no tener este tipo de actividad molecular. Pero eso ha estado pasando siempre. El hecho de que se esté reconociendo abre una puerta a la investigación para ver por qué ocurre esto y ver de qué manera, como dice en el último párrafo de esa misma lámina, dice, nos falta por estudiar si queda algún fármaco que se escape a este mecanismo de quimoresistencia múltiple y también explorar si devolver la actividad de la molécula TP53TG1 significaría recobrar la sensibilidad de estos tumores a los fármacos analizados, lo que representaría un beneficio clínico para estos pacientes. O sea que estas dos problemáticas, el hecho de la sensibilidad y de ver si se puede devolver la actividad a esta molécula, podría quizás servir a estas personas que han desarrollado la sensibilidad o que no están reaccionando a la quimioterapia, algo que había estado ocurriendo, pero no había salido a la luz pública así de claro, y por eso es que vemos que hay gente que pueden decir, pues mira, desapareció el tumor y he estado en remisión por más de 5 años, versus que hay otros que reciben el efecto, reciben la quimioterapia, reciben la radiación y todo esto, y muchas veces antes del año o no más tardar, al poco tiempo, pues entonces tienen metástasis o tienen otros tipos de tumores en otras partes del cuerpo, y entonces para los cuales pues no se puede clamar la efectividad de la quimioterapia, y es en los que ocurre metástasis, y esto es lo que cambia las estadísticas de que para ciertos tipos de tumores la eficacia de la quimioterapia no pase de un 2.4, 2.6% de efectividad o de personas que puedan durar los 5 años luego de los tratamientos. O sea que en términos generales se está haciendo la admisión desde el punto de vista científico, y esto aparece en los Proceedings of the National Academy of Sciences, aquellas personas que lo quieran ver con todos sus detalles, por lo menos se está reconociendo que existen unos mecanismos a través de los cuales o por los cuales la quimioterapia en algunos individuos no va a funcionar en ciertos tipos de Eso sumado a otros datos que ya sugieren que el uso de la quimio y la radioterapia tal vez no sean el método más eficaz para el tratamiento, no solamente del cáncer del colon y del estómago, sino de otros tipos de cáncer. Pero me pregunto yo, ¿no sería entonces más adecuado dirigir los esfuerzos a ver de qué otra forma uno puede provocar precisamente lo contrario, y evitar la pérdida de esta molécula TPG53TG1? O sea, ¿qué tipo de mecanismos o qué tipo de tratamientos pueden tener el efecto opuesto al que provocan los agentes quimioterapéuticos? Y fíjate que se trata de una proteína, lo que activa los oncogenes. Y en el cáncer de colon y estómago es este tipo de proteína. En el cáncer de seno es otro tipo de proteína. Claro. ¿Ves? Y las aromatasas y hay una serie de situaciones particulares de cada tipo de cáncer que van a hacer que ciertos individuos pues puedan reaccionar favorablemente a los tratamientos y otros no. El asunto es que, como vimos en el programa anterior, cada vez hay más casos de cáncer de seno, cada vez están habiendo más cáncer de estómago y de colon. O sea que hay que buscar la forma de educar a la población para no esperar a tener el cáncer o no llegar a esta situación, porque estamos viendo que los mecanismos que se están utilizando en el tratamiento son inefectivos. Me sorprende una expresión en la noticia, en la lámina 2, si el señor director es tan amable y nos las poncha en pantalla, porque pues no sé con qué base se puede establecer eso. Fíjense que en esa lámina
nos dice en su primer párrafo que la quimioterapia ayuda a combatir el cáncer cuando los procedimientos quirúrgicos son inútiles. Sin embargo, las células malignas a menudo adquieren una resistencia a fármacos que se usan para tratar la enfermedad. Y entonces se hace la siguiente aseveración. Es más, algunos tumores son resistentes incluso a los medicamentos que los médicos no han utilizado todavía contra ellos. Se me hace un poco difícil. Pues por el aspecto, sí, sí. de la presencia de esas moléculas. Por la presencia de esas moléculas. Por eso, pero es una conclusión que no está basada en un dato experimental, porque ya eso sería un trial and error, un shotgun method. O sea, vamos a tratar esto a ver si te funciona. Si esto no te funciona, tratamos otra cosa. Y fíjate que están admitiendo que algunos tumores, por la presencia o la falta de la presencia de esa molécula y la presencia de la proteína, van a ser resistentes. O sea que posiblemente lo único positivo que tenga esto es que se haga el estudio de estos componentes en individuos para que no se tengan que exponer a la quimioterapia, a los efectos dañinos de la quimioterapia, si ya se sabe que ese tipo de tumor no va a reaccionar a la quimioterapia, y posiblemente se le estaría haciendo un favor al individuo de que no se tenga que someter a algo que no le va a funcionar. Es como los screenings que se están haciendo mediante cultivo de sensibilidad a antibióticos. Antes pues se daba todo tipo de antibióticos o de espectro amplio para tratar de combatir una infección, y muchas veces ninguno de los antibióticos que se daban era efectivo contra la infección. Por lo menos ahora se están haciendo las pruebas de sensibilidad para evitar administrarle antibióticos a la gente que no van a ser efectivos contra la infección, y entonces aparentemente yo creo que lo que ellos quieren lograr es buscar la forma de establecer la presencia o no presencia de estas moléculas o de esta proteína en el individuo para saber si el agente quimioterapéutico o el protocolo de tratamiento que van a usar no va a ser en vano, creando un ambiente que puede ser adverso para el paciente. Claro, sí. Repetimos que esta investigación a cargo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Science, y RT Sepa Más nos la reporta y lo publica el 12 de noviembre de 2016 para aquellos que quieran seguirle el tracto a esta información. Amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Regresamos después de la siguiente pausa.